Buenos días, siendo las 10:07, comenzamos un nuevo debate constituyente por las redes sociales del desconcierto. Esta vez estamos con los candidatos y candidatas constituyentes al Distrito 8. Hablamos de las comunas de Colina, Lampa, Pudahuel, Quilicura, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú. Un distrito amplio, grande, que Cecilia Valdés, de la Democracia Cristiana, ha estado recorriendo, ¿no? Bienvenida, Cecilia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, muy bien, con muchas ganas aquí. Y también lo estaba recorriendo René Naranjo, periodista, colega aquí, también bienvenido al debate por el desconcierto. René, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Sergio por la invitación, encantado de estar aquí para este debate por el Distrito 8. Y otro colega que ha estado a los pies, René, es Daniel Trujillo, porque Daniel también es periodista y también está invitado a este debate por el Distrito 8, donde vamos a discutir varios temas. ¿Cómo estás, Daniel? Daniel, bienvenido al desconcierto. No te estamos escuchando, Daniel, estás con el micrófono apagado. Ya típico, error uno, ¿no? Muchas gracias por esta invitación. Saludos, Cecilia, gusto saludarte, René, saludos a todos, a nombre aquí de la lista del pueblo representando a este movimiento en este debate, muy contento. Bueno, Cecilia va por la Democracia Cristiana, René independiente en un cupo del Partido Comune y Daniel está en la lista del pueblo, ¿no? Como les contaba, se trata del Distrito 8, Colina, Lampa, Pudahuel, Quilicura, Tiltil, Cerrillo, Estación Central y Maipú, y estamos saliendo por todas las redes del desconcierto. El video de este debate y varias cápsulas que van a salir del mismo van a quedar colgadas en el YouTube del diario y también en distintas notas que iremos difundiendo en el mismo desconcierto los próximos días desde el cierre de este debate. Vamos a comenzar de inmediato. ¿Te parece, Cecilia, si comenzamos contigo para que puedas abrir tu micrófono, ¿no? El primer tema que yo les quiero plantear, ¿no? Y les voy a dar 3 minutos a cada uno para que nos pueda responder, más allá del emplazamiento que se pueden hacer con un derecho a réplica, es sobre el sistema presidencial, que se ha hablado bastante sobre las facultades que tiene hoy día Sebastián Piñera como presidente, antes Michelle Bachelet y así para atrás, ¿no? Que son bastante grandes, bastante fuertes, hay poca iniciativa popular, hay poca iniciativa de lo que puede hacer el Congreso, y se está debatiendo precisamente si continuamos con un sistema presidencialista o si pasamos hacia uno semiparlamentario, Cecilia. O eso se va a debatir, por lo menos, no en la Convención Constitucional. Parte de la Convención Constitucional va a debatir eso. ¿Cuáles son tus ideas al respecto y qué propuestas tú tienes sobre este tema en específico, Cecilia, por favor? Hola, Sergio, y a los amigos que están compartiendo este panel para conversar sobre la Constitución. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en esta Constitución es la concentración del poder. Y la concentración del poder tiene que ver no solo con decisiones, sino también con presupuesto. Y en esta Constitución se concentra en una figura presidencial y así también lo hemos visto cómo se concentra en las definiciones de las capitales de la región. La idea que yo tengo que en la próxima Constitución lo que debemos propender es a la desconcentración del poder, no solo en las definiciones, sino que también en el presupuesto. Un sistema parlamentario requiere de un proceso de una democracia participativa muy amplia, que no lo hemos tenido hasta ahora. Nosotros tenemos una democracia que no es participativa, tenemos una democracia que es representativa y que podemos votar, cosa que antes en la dictadura nunca hicimos, pero podemos votar por nuestros representantes. Pero el vínculo con la ciudadanía, la participación vinculante de la ciudadanía, no existe. ¿Ah? No tenemos mandatos revocatorios que nos harían, nos darían el poder de poder evaluar a nuestros representantes en la mitad de un periodo, si no cumplen lo que han prometido en su campaña, si están haciendo las cosas mal o si están derechamente con señas de corrupción. El mandato revocatorio que existe en muchos países significa que nosotros podemos evaluar en la mitad de un periodo a una autoridad electa y con una cantidad de firmas de la ciudadanía, de los vecinos, poder cambiar esa autoridad porque no ha cumplido lo que prometió. Esos temas de mandato revocatorio, de poder
distanciar la concentración del poder en solo una persona, como este sistema súper, hiper presidencial, tenemos que evaluarlo en la Constitución. Yo creo en un sistema semipresidencial en donde tengamos un presidente, también tengamos un primer ministro, cosa que podamos equilibrar las definiciones para toda la ciudadanía, pero también en un parlamento que sea unicameral. Yo creo que somos un país muy pequeño para tener dos cámaras. No tiene sentido que los proyectos de ley se demoren 5 años circulando por la Cámara de Diputados, por el Senado, que se den vuelta, después vuelvan a mixta. Somos un país demasiado pequeño para que los proyectos de ley estén circulando tanto tiempo y gastando mucho más recursos. O sea, yo creo en un sistema en que sea unicameral y semipresidencial. Uh-huh. Muy bien, Cecilia, muchas gracias. René Naranjo, ¿cuál es tu idea respecto del sistema que tenemos actualmente y qué propuestas llevas tú a la Convención Constitucional en ese ámbito de acción, ¿no? Entre un sistema presidencial o uno semiparlamentario? Por favor, René. Buenos días, Sergio, Cecilia, Daniel, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que plantea Cecilia. Creo que es un diagnóstico bien compartido. La crisis del hiperpresidencialismo, que no viene de 1980, viene del sistema portaliano, 1830, Constitución de 1833. Ahí es cuando se instala este presidente con facultades de monarca, ¿no es cierto? Y eso ha durado ya 190 años. Un régimen que además se concentró en Santiago, en la oligarquía santiaguina, y que oprimió a las regiones, a sangre y fuego, ¿eh? O sea, las revoluciones de 1851, de 1859, ustedes saben, consolidaron el poder de Santiago sobre las regiones, las sometieron a una situación de evidente detrimento que hoy tenemos que revertir. O sea, ese diagnóstico yo creo que lo vamos a compartir y va a ser ampliamente compartido también en la convención. Donde no estoy de acuerdo con Cecilia es en el sistema político, ¿no es cierto? Yo creo que aquí hay que dividir el cargo de presidente de la República, ¿no es cierto?, en un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Un jefe de Estado que tenga un poco más atribuciones que la que suelen tener en los sistemas parlamentarios, ¿no es cierto? Y un jefe de gobierno que se deba al Congreso, por lo tanto, o sea, deba salir elegido el Congreso, por lo tanto, creo en un sistema parlamentario, derechamente, ¿no es cierto? No creo en el plebiscito revocatorio. Las experiencias de Venezuela y Bolivia recientes, ¿no es cierto?, demuestran que no tiene viabilidad el plebiscito revocatorio, ¿no es cierto? Eso es, en la práctica va a ser letra muerta. Que una autoridad convoque a una elección para sacarse a sí misma del cargo, ya se ve que eso no es viable. Tiene que haber un sistema parlamentario, ¿no es cierto?, que permita que un presidente, como ocurrió con el caso de Sebastián Piñera en la crisis del 18 de octubre, presidente que no tiene apoyo popular, que no tiene apoyo de los partidos, su gobierno caiga, y caiga de manera democrática, que sea un sistema flexible frente a las nuevas demandas de la ciudadanía. Si hubiéramos tenido en Chile un gobierno parlamentario, un sistema parlamentario, Piñera y su gobierno habrían caído, se habría convocado elecciones, ¿no es cierto? Y si no hubiera resultado eso por la convulsión social, hubiera habido nuevas elecciones. En España, en el año 2016, hubo 4 elecciones de jefe de gobierno, ¿no es cierto? Habrán estado un poco aburridos de votar los españoles, pero no hubo una crisis política ni social de la magnitud de la que todavía estamos viviendo en Chile, ¿no es cierto? Entonces, la flexibilidad del sistema parlamentario es fundamental. Y luego, el jefe de Estado, ¿no es cierto?, que habitualmente en estos sistemas tiene pocas, por ejemplo en Alemania, pocas atribuciones, en general más ligadas a la política exterior o a ciertos grandes temas, aquí podría tener muchas más atribuciones, sobre todo respecto a la ciudadanía, porque la participación ciudadana tiene que quedar consagrada en la Constitución, a través de plebiscitos, a través de iniciativa popular de ley, como en 2 instancias, a través de, por ejemplo, el reconocimiento de los cabildos ciudadanos, como una instancia de reflexión y de debate que es auspiciada por el Estado, de modo que el jefe de Estado recoja esas inquietudes y actúe un poco como un defensor ciudadano, un defensor del pueblo, ¿no es cierto?, que esté obligado a, por ejemplo, si en un distrito 8, supongamos en alguna comuna del distrito 8 o en toda la región metropolitana, se hace un plebiscito sobre un tema conflictivo,
el presidente, el jefe de Estado, digo, el jefe de Estado está obligado a acogerlo. No lo que pasa hoy, que tenemos toda una convulsión y el presidente con 5% de apoyo no oye nada, ¿no es cierto? El presidente Piñera. Entonces, eso es fundamental. Tenemos que aprender las lecciones que dejó en la revuelta social. Tenemos que evitar que lo que hemos vivido se repita, y la Constitución tiene que ser una herramienta flexible que permita un sistema político realmente democrático y participativo. Entonces, el jefe de Estado, para mí, como defensor ciudadano, porque aquí la gente me dice en el distrito, ¿no es cierto?, que he recorrido de punta a cabo, desde Chacabuco hasta el límite con la provincia de Talagante, hasta la ciudad satélite en Maipú. Y la gente me dice, bueno, ¿qué hacemos con nuestros reclamos? ¿A quién se los dirigimos? ¿No es cierto? ¿Dónde se escucha nuestra voz? Bueno, el jefe de Estado tendría ese rol. Y el jefe de gobierno funciona con las mayorías de los partidos en el Congreso, con un sistema de 2 cámaras, pero que no hacen lo mismo, con un Senado mucho más disminuido en funciones, con una Cámara de Diputados fuerte, y también con una reorganización de los partidos, porque los partidos tienen que volver a legitimarse para que este sistema funcione. Un cambio grande, un cambio mayor, el que está planteando acá René Naranjo. Yo propongo un cambio mayor. Sí. Ajá. Ese cambio mayor, a ver, primero, Daniel Trujillo, ¿no? Ahora vamos contigo. ¿Estás de acuerdo, digamos, con pasar de un sistema presidencialista como el que tenemos hoy día a uno que tenga el poder más distribuido en parlamentario, en otras instancias? Y segundo, ¿estamos hablando, si es que estás de acuerdo o no, a un cambio mayor como el que plantea René Naranjo o más bien cosmético? Daniel. Sí, nosotros en la lista del pueblo, yo en particular, estamos por un cambio mayor de fondo, ¿no? Sin miedo. Porque acá el diagnóstico que hace René es bien acertado en cómo surge o cómo representa de alguna manera este modelo político al tipo de sociedad que hubo y que se ha visto hoy día emplazada por este movimiento social. No queremos más ese Chile, eso yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Pero qué significa ese Chile? Significa que las estructuras de poder que hemos tenido hasta acá han sido funcionales a un sistema de opresión de la clase social aristocrática a los demás, básicamente. Entonces, ahí se instaló un paradigma. ¿Qué vamos a hacer sin el presidente? Ese paternalismo que viene asociado a la figura presidencial. Puede caer el presidente. Y fíjense cómo todo el mundo corrió en círculo a salvar esta institucionalidad, porque es un paradigma instalado. No se puede cuestionar ciertas cosas. Yo creo que aquí hay que cuestionarlo todo. Creo que la gran discusión sobre el modelo político, el sistema político que deberíamos tener, se va a dar ahí, sobre todo porque tenemos que ver, por ejemplo, la experiencia de las regiones. ¿Qué necesitan las regiones? A lo mejor pensar en un federalismo, ¿por qué no? Hay modelos sociales interesantes que se han puesto en el mundo y nosotros estamos observando, por ejemplo, el confederalismo democrático kurdo que promueve Abdullah Öcalan. Muy interesante, pensando en un país diverso como el nuestro, plurinacional, con distintas realidades geográficas. Entonces, yo creo que ese debate hay que hacerlo en profundo. Ahora, si el presidente tiene que tener menos o más atribuciones, creo que lo más relevante tiene que ver con el mandato social. Hay que recuperar la noción de que el presidente y todas las autoridades son servidores públicos. Nuestro modelo de democracia representativa hoy día le confiere atribuciones mayores a los cargos. Fíjate, yo me imagino que ustedes que están en terreno también les debe haber pasado que gente se nos acerca a los candidatos a constituyentes y nos piden soluciones prácticas de cosas materiales. Mira, a mí me gustaría que la Constitución resolviera la posibilidad de yo estacionar mi vehículo acá en esta esquina. Cosas así, porque hay una ignorancia política muy grande. Nos han controlado más por la ignorancia que por la fuerza. Han suprimido la formación cívica. Entonces, ¿para qué? Para instalar esta idea de que el pueblo tiene que, de alguna manera, dejarse llevar por los que saben. Eso ha cambiado. Hoy día la sociedad chilena está madura. El modelo portaliano, el que tiene que venir a una autoridad, de alguna manera, a liderar todo, ya no se resiste. Entonces, tener un parlamento distinto, amplio, yo no sé si unicameral o bicameral, no le veo mayor, en este momento, mayor importancia para resolver estos temas. A lo mejor sí, a lo mejor resulta que tenemos que tener 2 cámaras, pero una de ellas compuesta por hombres sabios, representantes del pueblo, no sé, con otros mecanismos de participación. Mujeres también, ¿no? Hombre y esa es mujer. la conversación que no hemos tenido y que tiene que ser, yo creo, filosófica primero. ¿Qué tipo de país queremos tener? ¿Cuál es el acuerdo social que vamos a construir? Y luego buscar técnicamente los mecanismos que permitan eso. Bueno,
Están los tres, por lo que veo, más o menos de acuerdo en que por lo menos el régimen presidencialista tiene que cambiar y pasar a uno que distribuya de mejor forma el poder a nivel central. Pero déjenme llevarlo hacia las regiones, porque, y comenzamos contigo, Cecilia, nuevamente, de qué manera esto afecta a las regiones, de qué manera se puede distribuir poder también en las regiones, y cómo la Convención Constitucional puede abordar esto. Porque siempre se ha dicho, ¿no?, que la Constitución es el marco general, que no es el que va a decir punto por punto lo que hay que hacer. ¿Qué tanto de verdad hay en eso también? ¿Se puede hacer algo más por la región en torno a estos cambios de sistema presidencialista desde la Constitución? Sí, mira, yo creo, Sergio, y tomando el hilo de lo que han compartido con nosotros René y Daniel, que es cierto, este régimen tan concentrado lo que ha hecho es que una oligarquía, ¿cierto? Un grupo mínimo de personas han gobernado, ¿ah? Y han gobernado y han tomado decisiones por todos nosotros. Yo lo que creo es que, y ahí me tomo un poco de lo que dijo Daniel, yo creo que todos tenemos derecho a gobernar y ser, a poder ser elegidos y a elegir, ¿ya? Yo no creo en esta, nos han hecho creer mucho la derecha y esta oligarquía, que el pueblo es ignorante. Y la verdad es que quedó demostrado a partir del 18 de octubre, si tomamos lo del 18 de octubre como una demanda social que tenía que ver con una realidad, no era una utopía, una realidad. Si tomamos a partir del 18 de octubre que la demanda social fue la que presionó al mundo político para hoy día estar discutiendo una nueva constitución, pero no solo eso, sino que era el plebiscito que hubo, que no solo había que votar apruebo o rechazo, sino que además había que votar por convención mixta o convención constitucional, cambiándole el nombre, tratando de que la gente se confundiera, en vez de decir, mira, aquí hay una asamblea constituyente derechamente, le cambiaron hasta el nombre, y apostando que la gente se iba a confundir. Pero el resultado fue categórico. O sea, no solo la gente votó apruebo, sino que además, con el mismo resultado, votó convención constitucional. Eso nos hace ver que el pueblo es mucho más sensato que sus autoridades. Por lo tanto, no estamos hablando de gente ignorante, como lo dijo Daniel. Estamos hablando de un pueblo sabio que no solo hizo su demanda en las calles, sus demandas en términos de panfletos, sino que además lo hizo a través del voto, en una acción cívica muy masiva. Y esto de hombre sabio, ya, o sea, si estamos aquí, por favor, cambiemos el lenguaje también, porque hombre sabio, esto me aparece como estamos hablando de Grecia en esos antiguos tiempos. Estamos hablando de hombres, mujeres, que no son iluminados, sino que son parte del pueblo que se eligen como representantes, y estos cargos son transitorios, no son eternos. Y Cecilia, sí, volviendo un poco a la pregunta original, ¿no? ¿Cómo llevar estos cambios en el sistema, esta distribución mejor del poder, ¿no? Lo que veo que ustedes tres coinciden. Por primera vez vamos a estar eligiendo gobernadores. La ley no quedó muy buena, la ley quedó un poco, pero estamos eligiendo gobernadores. O sea, la gente está eligiendo por quien los represente regionalmente, solo regionalmente. También hay una concentración regional en todo Chile, en donde las comunas más pequeñas, más alejadas, no tienen acceso a definiciones políticas ni presupuesto tampoco. Pero es el primer paso para la desconcentración del poder. Lo que tenemos que hacer es afinar eso, afinar eso. Y también creo que los municipios no pueden seguir siendo meros administradores. Los municipios tienen que convertirse en gobiernos locales, en donde no tengan que pedir permiso al nivel central hasta para tapar un hoyo o poner un semáforo, sino que puedan tener definiciones propias como gobierno local y presupuesto. Ahí me quedo. Bien, sí, muy bien. Justo en el tiempo, así. Muy bien. Daniel, esa es la vía para poder regionalizar, digamos, una mejor distribución del poder, comenzar por la elección de gobernadores, luego trabajar sobre los municipios. Es un tema de materia constitucional también, y además ahí tienes también espacio para responderle a Cecilia, ¿no? Sí.
Mira, yo creo que en este minuto ninguna de las instituciones que existen y las que se han creado en este periodo como de transición van a resolver el dilema o el desafío que estamos hablando. Entonces me parece que es una elección más bien simbólica lo que va a pasar ahora, y la realmente importante y cómo vamos a refundar este país va a ser la que venga cuando se aplique la nueva Constitución. Yo no estaba observando mucho eso, lo que sí veo es siempre el mismo baile, esta desesperación por ocupar un cargo, que se ve mucho en los partidos políticos, que hasta aquí han funcionado siempre como eso, como una agencia de empleo. Entonces no le presto mayor atención. Lo que sí quiero aclarar algo que dijo Cecilia, porque tú mencionaste, no sé si a lo mejor me expliqué mal, yo no hablé de que el pueblo fuera ignorante, o sea, por favor. Lo que estoy diciendo es que este modelo político ha propiciado la poca información, la ignorancia en la gente, subestimándola para poder conducirla y pastorearla. Y en eso han funcionado muy bien los partidos políticos durante todo este tiempo, instalando la idea de que es a través de esa institucionalidad que la gente va a encontrar solución a sus problemas sin necesidad de participar. Yo, por el contrario, lo que dije es que el pueblo está maduro, ha llegado a una solidez, a un grado de comprensión y conciencia cívica suficiente como para tomar la decisión de hacer su propio destino, escribir su propia constitución, definir sus propias instituciones. Entonces, si se entendió mal, me importa que quede claro que no fui yo el que dijera que el pueblo es ignorante, sino todo lo contrario, todo lo contrario. También voy a aclarar este punto. Yo hago mucho mea culpa sobre esto, porque el lenguaje instalado del patriarcado es muy fuerte. Yo crecí viendo, eras una vez el hombre, no eras una vez el ser humano. Entonces, no, a mí me cuesta todavía muchas veces separar el concepto de humano o persona de hombre como la especie humana. Está muy mecánico en mí, yo siempre tengo que pedir disculpas en eso. Porque, bueno, vengo de una formación muy patriarcal, entonces cuando dije un consejo de personas sabias, representantes del pueblo sabios, por supuesto, estoy seguro que ahí la mayor sabiduría la van a llevar las mujeres porque son la sabiduría ligada a la Pachamama y a los pueblos originarios que tienen una tradición muy matrística también. Es muy importante ese punto. Eso es lo que quería aclarar en este espacio, Sergio. Ahora, pero es que no estamos en medio de iluminados, perdona que te diga. No es solo el tema de hombres o mujeres, sino que también... Bueno, pero es una idea que se puede discutir y no estamos hablando de iluminados, estoy hablando de personas que sean representativas del pueblo, artistas, por ejemplo. ¿Por qué no va a haber un consejo de artistas donde poder preguntarle? Pero no tenemos ciudadanos de primera y segunda categoría, eso es lo que quiero decir. Sí, pero eso yo no lo dije, eso si usted lo interpretó así. Perdona por interrumpirte, Daniel, disculpa. No me puedo hacer cargo de lo que interpreta usted sobre ese concepto, ¿no? Cierra, a mí la sabiduría no me parece molesta. No, para que cerrara la idea y el punto que estaba haciendo para luego poder pasar con... Sí, lo que pasa es que por eso yo hablaba de paradigmas, ¿no? Porque uno asimila las cosas a su sesgo de conocimiento. Entonces, cuando yo digo sabiduría, usted piensa en un privilegio. A mí me parece más peligroso que haya privilegios subjetivos, por ejemplo, el dinero. Fíjese usted que en la campaña que nosotros hemos tenido que hacer, los independientes no hemos tenido ningún apoyo, lo que nos ha podido dar alguna de nuestra familia, algo así. En cambio, los partidos, la gente que viene de otros movimientos, que representa poderes fácticos a través de sus postulaciones, ha tenido esos privilegios. Entonces, eso me parece mucho más grave que tomarle una connotación que no tiene al concepto de sabiduría. Pues, ojo con eso, o sea, existe la sabiduría y hay personas que deberían estar aconsejándonos y por lo general no lo hacen para no mezclarse con lo que hoy día se ve el paradigma del político corrupto que está al servicio de algún poder, que es lo que vemos hoy día en la representación parlamentaria. Esos son lacayos de algún poder, nada más. Sergio. Gracias, Daniel. Hay varios temas acá que yo le estoy preguntando, y con esto cierro con René Naranjo, ¿no? Sobre cómo hacemos esta distribución mejor desde un sistema hoy día presidencial, cerrado, potente y fuerte y personalizado en una figura, ¿no? Que es el presidente o presidenta de turno. Ustedes están de acuerdo en pasar a algo que distribuya mucho mejor el poder central, pero también lo estoy tratando de llevar hacia la discusión de regiones, ¿no? De regiones, porque también ustedes, si salen electos, van a ser representantes de su distrito en particular, pero de todo el país en general, y ahí están las regiones muy potentes. ¿De qué forma entonces, René, se distribuye ese poder también en la Constitución hacia regiones? ¿Cuáles son las propuestas que tú tienes al respecto? Con eso cerramos el primer tema y luego avanzamos sobre el segundo, ¿le parece? Sí, claro, yo quiero hablar del tema de regiones porque no se ha hablado hasta ahora, digamos, ¿no? La conversación derivó con comentarios que no tenían nada que ver. Yo tengo mucho respeto por las regiones, saludo a todas las amigas y amigos que están mirando en este momento este debate y que están en regiones, digamos, fuera de la región metropolitana, digamos. Pues soy muy consciente de la opresión
¿no es cierto? Y el menoscabo que ha ejercido la oligarquía santiaguina durante 190 años sobre las regiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se instaló ese poder? A punta de guerras civiles, a punta de opresión militar. Eso ha durado 190 años, debe terminar. Por lo tanto, yo estoy súper dispuesto a que se discuta en la convención un sistema federal, un sistema que le dé poder político a las regiones. Porque hoy tenemos elección de gobernadores, bien lo decían ustedes, pero eso no significa poder político real. Significa un poco de poder administrativo, en fin, ahí se verá en la práctica, un camino que habrá que recorrer todavía, pero no es el poder político real. Y además el poder de decidir los presupuestos, porque ahí está el quid del asunto, ¿no es cierto? O sea, que hoy las regiones puedan determinar dónde van los presupuestos. Hoy todo eso se decide de modo centralizado y las regiones poco pueden hacer en términos de manejar sus dineros, que es clave en temas, les voy a poner ejemplos de la cultura, ¿no es cierto? Que es un tema donde yo he trabajado largamente y que conozco bien, ¿no es cierto? O sea, hay un estupendo teatro municipal en Chillán, región de Ñuble, que no puede hacer espectáculos con más presupuesto, por ejemplo, un ballet o una ópera, bueno, estamos en tiempo de pandemia, pero digo, en tiempos normales, ¿no es cierto? Que no podía hacer hasta la pandemia ese tipo de espectáculos porque no tiene presupuesto y porque tiene que postular a fondos que son decididos de manera centralizada, donde además compite con los otros teatros regionales, ¿no es cierto? Y genera una situación de absoluta desigualdad frente a lo que pasa en Santiago, donde sí hay recursos para presentar esos espectáculos, ¿no es cierto? Entonces ya estamos segregando, estamos discriminando a las personas de las regiones solo en ese aspecto, que puede parecer un poquito superficial, pero que da cuenta de toda la marginación que hay, incluso a la hora de poder ver un espectáculo en vivo, un espectáculo artístico, de poder disfrutar del arte y de la creación cultural, digamos. Entonces, eso se replica en todo, y ahí habrá que conversar en la convención, por ejemplo, si se crean macrozonas, que podría ser una opción, ¿no es cierto? Generar macrozonas donde allí se discutan los temas presupuestarios y políticos, en fin, pero ese camino hacia lo federal hacia el sistema federal, yo creo que tiene que estar absolutamente en el debate. Y eso está muy ligado al sistema parlamentario, ¿no es cierto? Porque en el sistema parlamentario el sistema parlamentario puede acoger voces distintas que vengan de regiones, ¿no es cierto? Lo que no puede hacer ahora este sistema tan rígido. Y hoy se habla de la fragmentación como un problema, ¿no es cierto? Hoy está fragmentado el sistema político, no es como la maravilla de binominal que teníamos antes, donde hacíamos lo que queríamos, nosotros, el duopolio, los privilegiados que nos repartíamos el pastel felices de la vida. Ya no podemos hacerlo, mira, qué mal. Lo que hay que decir es que bien que está esa fragmentación, que muchas voces se articulan, se organizan y se elevan, ¿no es cierto?, al debate público, y a eso hay que darle cabida, hay que acogerlos en el sistema político. La democracia tiene que ser inclusiva, tenemos que incorporar a las personas, no como este sistema de la Constitución del 80 que excluye, que es un cerrojo que genera barreras y excluye las demandas legítimas de la ciudadanía. Hablando precisamente de esa idea, ¿no? Que supongo los convocan a los tres, Cecilia, Daniel y René, de inclusión de los diversos mundos que hoy día componen Chile, que siempre han compuesto Chile, pero que hoy día son más visibles, ¿no? Por la tecnología, por las redes sociales y por las mismas manifestaciones que se han dado en el país en el último tiempo. Hay un conflicto, sin embargo, que se viene arrastrando por décadas, si no es que por siglos, o por siglos, mejor dicho, ¿no? Que es el conflicto que hoy día está intenso, grave también, ¿no? Profundo en la Araucanía. La demanda de fondo de esto, el tema político detrás de esto, más allá de los hechos de violencia que se han dado para lado y lado en la última semana, tiene que ver con la declaración o no de un Estado plurinacional, no solamente para el pueblo originario mapuche, sino también para los otros pueblos originarios que componen este país, ¿no? Ustedes están bajo la postura de declarar a Chile Estado plurinacional, por ejemplo, como lo es Bolivia, Ecuador, o como lo puede ser Canadá también, ¿no? ¿O están más bien por mantener un sistema como el actual? Comencemos contigo, Daniel Trujillo. ¿Cuáles son las propuestas en este ámbito que ustedes tienen como lista de pueblo y las que tienes tú en particular, ¿no? Para el Distrito 8. Sí, bueno, nosotros pensamos que debe ser Chile un Estado plurinacional con todo, sino para qué. ¿Qué significa eso? Que debe haber autonomía para el pueblo mapuche. Aquí el gran debate sobre esto tiene mucho que ver con el derecho de propiedad finalmente, ¿no? Porque hay quienes esta noción de que el Estado tiene que ser unitario y que
no puede haber coexistencia con otras naciones es reciente. Existía esa idea antes en el Estado, en las independencias, era esa la idea de fundar Chile teniendo vecinos a los mapuches. Yo creo que hay que buscar la forma de darle autonomía plena y que tengan sus propias estructuras y formas de relacionarse con los chilenos, entre comillas. Y eso para todos los pueblos originarios. Mira lo que pasa en Rapa Nui, por ejemplo. Los Rapa Nui no tienen nada que ver ni siquiera con Latinoamérica. Ese es el punto. Entonces, si vamos a reconocer esa diversidad plurinacional, tiene que ser con autonomía plena. Va a ser difícil porque hay muchos que ven en esto, corren en círculos pensando que se pierde alguna propiedad particular. Es como lo que pasa con el mar a Bolivia, ¿no? Yo creo que la nueva constitución tiene no solo que tener esta mirada plurinacional, sino además de integración regional, de colaboración. Entonces, abrir las bases como para dejar de pensar en los límites precisamente como, o las fronteras como límites, sino que tienen que ser válvulas de conexión con el mundo, con nuestros vecinos, y eso partiendo por casa. Esa tiene que ser la primera definición. Ahora, ¿cómo hacerlo? Perdón, Daniel, perdón que te interrumpa, no quisiera complementar la pregunta que te hice cuando hablas de integración regional, por ejemplo, hacia afuera, de regional Latinoamérica, me imagino que estaba hablando, ¿no? Claro, y en particular exacto. el caso de Bolivia, ¿estás planteando alguna medida en particular ahí, por ejemplo, incluir algo específico en la Constitución respecto de Bolivia y la salida al mar, por ejemplo? Mira, yo creo que tiene que haber una noción constitucional de que Chile colabora con la región. Y de hecho, influir esa misma mirada, eso tiene que influir en el rol de las Fuerzas Armadas hoy día, de este rol disuasivo y que aquí no entra nadie. Mira los temas de la migración. Pensar en que eso se puede resolver con normas diciendo entras más, entras menos restrictivo, primero que todo atenta contra el derecho humano de la migración y la dignidad humana. Entonces tenemos que tener una mirada de integración en todos los focos. Por eso cuando hablamos de un Estado plurinacional, la idea es que esa interculturalidad se haga efectiva. La interculturalidad es riqueza para todo el mundo. Entonces este diseño de límites, de fronteras como límite, que crea grupos aislados, guetos, mira lo que ha pasado con los inmigrantes, se han instalado en distintos guetos, porque además cayeron justo en un momento en que Chile estalló y se produjo una crisis social. Entonces tenemos que buscar formas de inclusión, incorporación, ¿verdad?, participación real, tanto al interior como hacia afuera. Por eso, sí, Bolivia, nosotros tenemos que ver cómo colaboramos hacia el futuro. Y eso no significa decir este pedacito de playa es mío o es tuyo. Esa noción nosotros creemos que hay que cambiarla de una manera muy profunda. Por eso en la lista del pueblo planteamos en la primera línea, la definición de persona tiene que estar vinculada a la naturaleza, no puede ser algo dividido, separado, y al contrario, tiene que darle un propósito a la vida humana al servicio de la naturaleza. Entonces cambia todo, ¿te fijas? Y creo que hay que ser valiente para arriesgarse a pensar así, más allá de la institucionalidad que nos ha regido todo este tiempo. Bien, Daniel, muchas gracias por tu respuesta. Sigamos con René. ¿Les parece? Ahora damos la vuelta al revés, Cecilia. Bueno, René, a ver, ¿estás de acuerdo o no con una declaración de Estado plurinacional? Y si estás de acuerdo, ¿qué implica concretamente declarar a Chile plurinacional, por favor? Sí, yo creo que la respuesta confusa en esto no ayuda mucho, ¿no es cierto? Aquí hay una confusión enorme de temas y aquí yo siento que Daniel no ha sido claro en estos asuntos y me parece que eso es importante, fíjate, porque la Constitución la vamos a escribir con palabras, en un texto, ¿no es cierto? Que por supuesto parece obvio, pero tenemos que ponernos de acuerdo en esas palabras, en el significado y alcance de cada una de ellas. Y estos son temas complejos, de muchas ópticas pueden ser observados, ¿no es cierto? Y debemos conciliar, en el caso de los pueblos originarios, dos intereses que son parte del mandato de la Convención, ¿no es cierto? Que es, por supuesto, darle autonomía, autodeterminación o reconocimiento como nación a los pueblos, las primeras naciones, los pueblos originarios, pero también conservar la estructura de Estado de Chile, ¿no es cierto? O sea, porque uno puede decir, bueno, aquí hay muchas naciones y porque con eso generar un espacio para una desintegración del Estado. Y hay que ser claro en eso, o sea, por supuesto que sí, porque cuando la corona española en el siglo XVII, ¿no es cierto?, reconoce a la nación mapuche, no existía el Estado de Chile. Lo sabemos, los parlamentos de Quilín y tantos otros, ¿no es cierto?, que ocurrieron en aquel tiempo, Sí, hablaban sí. de la corona española y la decisión la tomaba el rey en Madrid, ¿no es cierto? Aquí es el Estado de Chile el que tiene que conservar su estructura y tiene que en su interior dar cabida a las autonomías
y autodeterminación de los pueblos originarios. Es un tema extremadamente delicado, eso es lo primero que quiero decir, que hay que ser súper preciso con el lenguaje, ¿no es cierto? Antes de empezar a hablar de fronteras, de lo que pasa aquí, de lo que pasa allá, de cómo... No, o sea, tenemos que tener súper claro ese tema. Por supuesto, la multiculturalidad, yo estoy completamente de acuerdo, tiene que haber un reconocimiento de multiculturalidad, ¿no es cierto? No solo de pueblos originarios, también de las migraciones. Reconocer cómo las migraciones han enriquecido y han diversificado la cultura chilena. Basta ver lo que pasa, ¿no es cierto?, en la base ciudadana, cómo se ha ido incorporando la cultura, en la comida, todo aquello. Bueno, la multiculturalidad tiene que estar completamente consagrada. Y la otra es una discusión que yo anticipo muy compleja y muy extensa también, porque aquí vamos a ir a buscar documentos, como ya decía, de la corona, documentos que están, me imagino, en el Consejo de India en Sevilla, no sé, habrá que ver, ¿no es cierto?, cómo es esa recapitulación de la historia, porque la nación mapuche, en el caso particular existe antes del Estado de Chile. Entonces ahí hay una discusión delicada, de fondo, en la que podemos caminar al reconocimiento plurinacional, pero debe ser con un debate donde tengamos muy claro lo que estamos diciendo, porque al mismo tiempo tenemos que conservar la estructura del Estado de Chile, porque esa es la Constitución que estamos escribiendo, digamos. O sea, este es un tema que yo anticipo, como digo, de extenso y apasionado debate, donde, con muchas ópticas y donde evidentemente tiene que haber reconocimiento de autonomía para el pueblo mapuche y los pueblos originarios en general, tiene que haberlo. Eso tiene que existir, tiene que haber una solución política, pero también, ojo, aquí se está pidiendo a la convención, y aquí quiero ser bien sincero también, la solución en un tiempo determinado de un conflicto que lleva 200 años, ¿no es cierto? O si nos acortamos un poco, 150 desde la invasión militar, ¿no es cierto? La pacificación de la Araucanía. Claro, la mal llamada pacificación. O sea, también la exigencia es enorme. También tengamos claro, la exigencia es enorme, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece que es súper importante tomarlo en cuenta y hablarlo francamente de cara a la ciudadanía. Cecilia Valdés, candidata de la democracia cristiana, ¿no?, a la Convención Constituyente, también por el Distrito 8, junto a Daniel Trujillo y René Naranjo. ¿Estás de acuerdo con esto último que plantea René respecto de las expectativas que hay que tener en este tema, en varios temas más, ¿no? Hay varios temas que son complejos y profundos en el país, pero este tema en particular, sobre si el Estado debe ser plurinacional a la luz del conflicto de la Araucanía y de todos los pueblos originarios que no habitan en este territorio, y si las expectativas tienen que ser moderadas respecto de la resolución de estos conflictos para ustedes, los constituyentes? Mira, yo creo que con la plurinacionalidad, que yo no he escuchado a alguien que no esté de acuerdo con esto, y además reconocernos como un país multicultural, es un paso súper grande a cómo hemos ido hoy día administrando el Estado. Hemos administrado el Estado pensando que la forma de organizarnos, nuestra, es la que tienen que adoptar nuestros pueblos originarios, cuando nuestros pueblos originarios tienen su propia forma de organización política, y eso es lo que no hemos respetado también. No solo el tema de las tierras, que es muy importante, porque para ellos es parte de una cosmovisión, no es la tierra, no es el valor que uno le agrega como una tierra que tiene un valor por metro cuadrado, no, es parte de su cultura, y eso tampoco lo hemos entendido. Por lo tanto, el reconocimiento de un Estado plurinacional y por cierto, multicultural, es un paso muy grande, pero no solo eso, sino que respetando la forma de organización de cada pueblo, de cada pueblo originario, porque no todos tienen la misma forma de organización, tienen un vínculo con el medio ambiente, con la tierra, con una cosmovisión mucho más profunda que la que tenemos nosotros los Wincas, en ese sentido. ¿Tú me querías preguntar algo, Sergio? ¿O sigo? Porque yo tengo algunas cosas. Sí, era respecto de si estabas de acuerdo con tener una expectativa moderada en términos a la resolución de... No, es que sabes que yo creo que hoy día a ver, para entender un poco el reclamo a partir del 18 de octubre, que se expresó en las calles, porque este reclamo viene hace mucho tiempo, pero el reclamo a partir del 18 de octubre tiene que ver también
con una relación distinta entre las personas y el poder. ¿Ah? Hoy día la relación que se exige no es pensar que nosotros nos gobierna un grupo de iluminados, de sabios, y que son esas personas las únicas que pueden gobernar, porque si no vamos a tener este círculo vicioso en donde vamos a caer en lo mismo, sino que tener el derecho todos también de ser elegidos o de poder gobernar. Y eso es reconocer en que todos tenemos nuestro principio también de sabiduría, de experiencia, y que todos somos un aporte en el fondo. Esa transversalidad en donde nosotros nos reconocemos todos con esa posibilidad, también es la forma y el reclamo que la gente hizo con esta relación de los ciudadanos y el poder, con cambiar esa forma, cambiar la forma de relación entre el hombre y la mujer, que también tiene que ver con el poder, cambiar la relación entre nosotros los Wincas en cómo hemos hecho las cosas con nuestros pueblos originarios, también tiene que ver con el poder. Entonces, el lenguaje construye realidad, sin duda, y poder reconocernos entre nosotros, no sé, decirle a las opiniones del resto que son confusas o que la verdad es que no, sino que son opiniones distintas, pero son, en eso nos vamos a enfrentar en la Convención Constitucional, con gente que piensa distinto y personas que tienen que proponer una sola constitución. Entonces hay que hacer el ejercicio también de poder reconocernos entre nosotros como personas que tenemos posiciones distintas, pero tenemos un solo objetivo. Ese ejercicio hay que hacerlo, porque podemos estar discutiendo 10, 20 años en una convención constitucional que no llega a ninguna cosa. Entonces hay que tener cuidado con el lenguaje. Sí. Sí. René, quería aclarar el punto, ¿no? A lo mejor te interpreté un poco... Yo lo que, sí, obviamente yo estoy totalmente de acuerdo en buscar autonomía de los pueblos originarios y encaminar hacia allá, digamos. O sea, eso está súper claro. Yo creo que ahí no hay ninguna duda, y hacia la autodeterminación. Y el concepto de plurinacionalidad lo tenemos que discutir con todos sus alcances en la convención, ¿no es cierto? Porque tiene alcances, ¿no es cierto? Es un concepto importante, es un concepto que produce cambios en la estructura del Estado de Chile, ¿no es cierto? Entonces, eso lo tenemos que discutir con toda claridad, con toda conciencia de lo que estamos haciendo. Eso es exactamente lo que yo digo, y por supuesto hay que reconocer la multiculturalidad de Chile, porque hay una riqueza enorme, también darle autonomía a los pueblos originarios, hablar de primeras naciones, totalmente de acuerdo en eso. Eso era lo que tenía. Sí, es un debate interesante, y me imagino que van a tener que abordarlo en la convención cuando salgan electos y electas, ¿no? Cecilia. Daniel, levantaste la mano, querías... Sí, quería decir mi parte en este pimponeo interesante que se dio. Yo le quiero agradecer a René que aclare lo que pensaba, ¿no? Porque eso sí fue confuso, René. Yo no creo haber sido confuso, dije claramente, nosotros estamos por la soberanía absoluta y el reconocimiento absoluto a los pueblos originarios. Y eso no es confuso. Ahora, que eso signifique un riesgo de división del país, como tú dijiste, y por eso había que decirlo con cuidado, no hay que hacer cosas que se incendie, yo creo que eso ya pasó. Yo creo que eso ya ocurrió, y una de las cosas interesantes que estamos viendo es cómo existe un relato paralelo de una realidad ficticia que no se sostiene más. Este fenómeno del oasis, ¿no? Este gobierno y la oligarquía, la élite político-empresarial que maneja los medios, ha seguido con su vuelito de mantener este relato de que Chile es un país unitario, feliz, la copia feliz del Edén, donde tuvimos algunos problemas de algunos desadaptados que no respetan a nada ni a nadie, que están rompiendo la Plaza Dignidad, y a eso hay que atacarlo. Y ese relato de que el país hay que cuidar nuestras instituciones porque no hay que hacer cosas que se nos incendie, eso ya pasó, y yo creo que una de las grandes soluciones precisamente es que esta convención constituyente tenga el carácter, el coraje de decir lo mismo que dijo O'Higgins, René, no lo que decía la colonia. O'Higgins, cuando se instaló, le envió una carta a los loncos mapuche y les dijo: yo orgulloso de que Chile sea su vecino, y crear las condiciones para que todos los pueblos que habitan Chile sean independientes, soberanos y coexistan entre sí. Y eso se puede hacer, y Chile no se va a dividir, por el contrario, no se va a incendiar. Yo creo que va a empezar a bajar un poco la intensidad del fuego. A ver, espérate un poco, Daniel. O sea, decir que los pueblos originarios van a ser independientes y soberanos es decir que no son parte de Chile. ¿Te fijas? O sea, ¿y por qué no se puede pensar en una cosa como esa? No, por Chile eso. puede ser un Estado federal. Sí.
Porque no, por eso, estamos hablando de una que, definición cultural, y eso no significa que haya que correr en círculo y querer destruir Chile. Si yo no corro en ningún círculo, mira lo quieto que estoy. Si lo que yo te digo es que hay que tener súper cuidado con ese debate, porque las palabras tienen significados y alcances que pueden ser muy profundos. No, está bien, es que si tú no compartes mis conceptos es una cosa, pero de ahí a decirme a mí lo que puedo decir o no es otra. Yo creo que lo digo muy responsablemente, ¿eh? Y si esto significa que hay alcances muy serios que a René Naranjo, Sotomayor, le complican, a ver, yo me hago responsable de ellos, ¿no? Déjenme, a ver, ayudarlos y para incorporar también Dale, a Cecilia, ¿no? en esta parte del debate, con una pregunta sobre el mismo tema, ¿no? Digamos, cuando ustedes hablan de darle o están de acuerdo en la plurinacionalidad del país, porque entiendo que los tres están de acuerdo con ese concepto, ¿no? Estamos hablando de dar qué niveles de autonomía o de entregarnos qué niveles de autonomía a los pueblos originarios, es decir, autogobierno, autoridades propias, policías propias, educación propia, digamos, y convertirlo casi en otro país, ¿no? Así, o de alguna manera más integrado a lo que es Chile. ¿En qué niveles estamos hablando de autonomía? Comencemos por Cecilia y después volvemos a usted, René y Daniel, ¿no? Sí, no, yo creo que lo escuchaba yo, muy, muy interesante lo que plantean ustedes, pero yo creo que hay que ordenar los conceptos. Yo soy profesora, entonces tengo una obsesión también por ordenar las cosas, pero tiene que ver con un nivel de autonomía, porque tenemos que respetar la forma en que ellos se organizan. ¿Ah? Eso, y también tenemos que respetar que los derechos sociales, por ejemplo, no son los mismos derechos para ellos, que más bien son colectivos, ¿ah? Y para nuestro pueblo originario. Y también de respetar la forma en que ellos se presentan frente a nosotros, pero también reconociendo que nosotros somos parte de ellos. ¿Ah? Nuestros ancestros, reconocer que Chile, en su conformación, tenemos nuestros pueblos originarios como ancestros nuestros. Lo demás es desentenderse de los pueblos, y no asumirlos como parte nuestra, no solo parte histórica, sino también cultural. ¿Ah? Y eso también es importante hacerlo, porque no vamos a tener una solución en donde cada pueblo se convierta en un país distinto a Chile, ¿no? Lo que tenemos que hacer, y ese es el reclamo, es que no lo hemos considerado como parte nuestra también. Eso no significa que no respetemos su autonomía y su forma de organización, y que no los tengamos también presentes por ejemplo, en el Parlamento. Es algo que yo no concibo hasta el día de hoy, porque son parte nuestra, porque nos muestran una cultura, una cosmovisión que también es parte de nuestros ancestros. ¿Ah? Y considerarnos distintos, bueno, es considerarnos distintos países también, como bien dice por ahí René. Tú me querías interrumpir, Sergio. No, sí, quería... Soy profesora porque... Sergio. En el buen sentido de la palabra, interrumpirte, no solamente preguntarte para englobar no tu idea. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con una autonomía general, ¿no? De raíz, respecto a los pueblos originarios y de que se autodeterminen en el fondo? ¿Qué país, y es lo mismo que les voy a extender a ustedes como pregunta, muchachos, también, qué país puedes mencionar como ejemplo, ¿no? Que haya adoptado una política como esta que sea exitosa y que se puede replicar acá en Chile? Bueno, nosotros tenemos la fortuna de tener muchos pueblos originarios, ¿ah? Que son distintos, que tienen una distinta forma de organizarse. Nosotros creemos que, por ejemplo, el pueblo mapuche se debe definir quién lo representa, y la verdad es que cada comunidad tiene sus representantes. Entonces le estamos exigiendo que se organicen como nos organizamos nosotros. Mira, la Constitución de Ecuador es muy rico también en multiculturalidad y en sus pueblos originarios, con respeto. La Constitución de Ecuador, que no fue cambiada hace mucho tiempo, también hace ese reconocimiento y ese respeto a la forma de organizarse. Y la relación que tienen esos pueblos originarios con el Estado de Chile, o con el poder, a mí me identifica bastante, porque hay un respeto, pero reconociéndolo, que son parte nuestra, ¿eh? Parte de nuestra cultura, y que venimos de ahí. Eso es como lo que te puedo poner de ejemplo. Perfecto, es lo que sí. yo he estudiado.
Sí, muchas gracias, Cecilia. René, ¿hasta qué niveles de autonomía estamos hablando cuando tú abordas este tema? ¿Y qué país también miras como referente para poder aplicar acá y que sea caso exitoso, no? Sí, bueno, Canadá y Nueva Zelanda, no sé, hay varios países que han trabajado este tema y lo han hecho bastante bien, digamos, ¿no es cierto? En términos de integrar a los pueblos originarios y producir este efecto, llamémoslo, de democratización, ¿no es cierto?, de la participación política. Siento que ahí hay buenos ejemplos para mirar bien. Y en cuanto al tema de la autonomía, son distintos Sí, momentos, ¿no? Autonomía, autodeterminación, plurinacionalidad. Son distintos momentos. Yo creo ese es el debate constitucional, ese es el debate que se va a dar en la Constitución, ¿no es cierto? Ese es el debate. Y ese es lo que. Y ahí tenemos que estar muy claros con las palabras y muy dispuestos a debatir siempre con. Y creo que hay algo muy importante aquí, además, que es que va a haber representantes de los pueblos René, originarios, va a haber permíteme. representantes de los pueblos originarios ahí para conversar con ellos mismos, con ellos y ellas, ¿no es cierto? Claro, Justamente su visión, porque a lo claro. mejor nosotros somos chilenos, nosotros tenemos una visión de acá, de santiaguinos, digamos, ¿te fijas? Entonces, también en Sí, eso claro, decir, pero buscaba. es decir, mira, también necesitamos escuchar su voz, porque a lo mejor, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor nosotros hablamos intensamente el tema de la propiedad de las tierras, ¿no es cierto? En todo el territorio mapuche. Mm, mm, Una tesis, a lo mejor el tema tiene que ver más con el uso de la tierra, ¿no es cierto? Que el uso no sea depredador, no sea digamos, de esta destrucción del mundo nativo, del bosque nativo, del mundo mapuche, finalmente, de la cosmogonía mapuche. A lo mejor es más importante normar, o tan importante como la propiedad, el uso es importante. Y en el uso, la, la nación mapuche puede tener una voz muy clara allí. ¿Te fijas? Por eso, claro, yo pero creo que déjame buscar yo sé, hay que escucharlos, ¿no? Y sí, escucharlos. Eso es lo, sí, lo sí, más sí. relevante, me imagino que todo candidato y candidata debe Oye, tenerlo es que claro no también. perdona Sergio, es que no es menor Sí, que estén allí representados y ojalá nunca salga de las entidades como el Congreso la representación de los pueblos originarios. Tiene que claro. estar, tiene que permanecer, así como la de Mm. paridad, digamos. Pero tu definición, y ya pasó a Daniel con esto, ¿no? Doy ahí a un puente, es que digo, debe haber o no subordinación, más allá de la opinión que tengan el pueblo mapuche y otros pueblos originarios también que están presentes o van a estar presentes vía escaño reservado y también como candidatos y candidatas, ¿no? Debe haber subordinación política de esos pueblos originarios, René, y eso se debe definir en la nueva Sí, constitución claro, también. claro, o sea, Debe haber una subordinación en la política. medida que estamos escribiendo la Constitución de la República de Chile, claro, tiene que haber esa Ajá, subordinación política. Es lo que pasa en España, ¿no? Con Cataluña y con el País Vasco, ¿no es cierto? Que tienen claro. autonomía, que tienen Congreso propio, ¿no es cierto? Que tienen su propio gobernador, digamos, que incluso tienen su idioma propio. Aquí hay que reconocer el mapudungún, el aymara, por supuesto, el Rapa Nui como lenguas oficiales de la República de Chile. Y al mismo tiempo tienen autonomía, ¿no es cierto? Las Ujú. regiones y participan del sistema político español. Eso genera tensiones, lo sabemos, pero hay una subordinación política, sin duda. No sé, este es el debate, Entiendo, que va a haber perfecto. que tener ahí. Ajá, ¿tú estás de acuerdo con ese concepto, Daniel? ¿Más o menos manejas las mismas propuestas o crees que, por ejemplo, Mira, no debiese haber una subordinación política de los pueblos originarios hacia el Estado chileno? Mira, yo creo que lo interesante que se está dando acá como anticipo de lo que yo espero que sea las sesiones de la Convención Constituyente es un debate muy fino, intelectual, filosófico, semántico, muy profundo. Yo comparto, creo que entiendo a qué te referías, René, cuando decía hay que tener ojo con las palabras. Eso es súper relevante. A mí me pasa que siento que estas miradas tienen un poquito de paternalismo y observar a los pueblos originarios como una minoría. ¿Ah? Cuando se dice, mira, nosotros que tenemos la torta de los derechos, le vamos a dar una parte a ellos porque también merecen sentarse en esa mesa. A mí me parece que esa mirada hay que cambiarla de raíz. Por eso cuando nosotros decimos autodeterminación absoluta, es entender que el mapuche, el aymara, el Rapa Nui es un otro. ¿Tú sabes cómo se dice el saludo antiguo en Mesoamérica? La forma de saludarse significaba yo saludo porque usted es otro yo soy otro usted. Reconocer esa individualidad significa que
tal como decía René, esta discusión es un poquito oscura tenerla nosotros. ¿Qué les preocupa? La subordinación. Finalmente llegamos a eso. O sea, vamos a colaborar siempre y cuando el país se llame Chile y las reglas las pongamos los chilenos. A mí me parece que hay que tener ojo con esa palabra. ¿Por qué subordinación? ¿Por qué no puede ser una forma de colaboración efectiva, de integración real? Pero no, tiene que mandar el chileno o tiene que mandar Chile y los mapuches tienen que... No. Esa mirada yo creo que es antigua y hay que cambiarla. Y hay ejemplos en el mundo, ¿eh? Y no solo Nueva Zelanda, no solo Canadá, donde tienen un modelo así un poquito de las minorías, de trabajar así con grupos. Yo mencionaba lo que ocurre en el Kurdistán con el confederalismo democrático. Eso es muy interesante verlo, porque trabajan con tribus que cada una es independiente y colaboran en un nivel central, pero no hay una subordinación, no es que yo mando hoy día, mandas tú. Hay gente que es capaz de ponerse de acuerdo. Y yo creo que los mapuches además tienen una gran tradición en eso, en el cabildo, en el diálogo, en ponerse de acuerdo. Entonces, más que subordinación, yo creo que hay que tener respeto por su soberanía y buscar un camino de diálogo e integración que sea eficiente. Sí, solo decirte que, por supuesto, que de eso se trata la convención, del camino de diálogo y del entendimiento. Pero ojo que el Kurdistán no es un Estado. Yo entiendo a dónde vas, digamos, entiendo el ejemplo que pones de horizontalidad de las decisiones, Ajá. pero el Kurdistán no es un Estado. Pero es un ejemplo para debatir, pues nosotros estamos hablando de eso hoy día, ¿no? Es un ejemplo. Déjenme, ya vamos a ir cerrando este debate, ¿no? Es muy interesante lo que han planteado los tres, Cecilia, Daniel y René, en los distintos temas que hemos abordado. El último, y déjenme englobarlo en una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con los derechos sociales. Los derechos sociales los entendemos como el derecho a la vivienda, la educación, la salud, entre otros, ¿no? Que han estado en debate y que están dentro de las principales preocupaciones de los chilenos y las chilenas en las últimas décadas. Incluyen en eso pensiones, ¿no? Quizás la más relevante en el último tiempo. Pero déjenme ir con la educación para tratar de sintetizar lo que son las expectativas y las esperanzas también de los chilenos y las chilenas en torno a estos derechos sociales. Es necesario, y están de acuerdo ustedes, y comenzamos con esto con Cecilia, para ir cerrando ya el debate, incluir la palabra gratuita y universal, las palabras gratuita y universal en la Constitución respecto de la educación. ¿Estás primero de acuerdo con ese concepto de una educación gratuita, universal, y que eso esté garantizado, asegurado y por escrito en una nueva Constitución? ¿Se puede hacer, Cecilia, eso? Sí, se puede hacer, pero lo más importante de la Constitución es reconocer la vivienda, la salud, la educación y las pensiones como derechos sociales garantizados por el Estado. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Nuestro Estado, en general, sobre todo en América Latina, después de esta globalización neoliberal, lo que ha provocado es que los Estados se han ido reduciendo y han externalizado roles que les corresponden al Estado. En Chile se han convertido en un negocio los derechos sociales de las personas. Es un negocio la salud, la educación, las pensiones, la vivienda. Eso tiene que volver a ser un rol del Estado y el Estado lo tiene que garantizar como un derecho y el ciudadano, como es garantizado por el Estado, puede demandar al Estado si esto no ocurre. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo con que sea gratuito y todo, pero lo importante es reconocerlo como un derecho de todas las personas, la vivienda, la salud, la educación y las pensiones. Yo lo que creo que eso no es una utopía, es un paso que tiene que ver con la administración del Estado, pero también tiene que ver con un Estado distinto, con un Estado con mayor musculatura, con un Estado con mayor recursos, y no es que el país tenga que generar nuevos recursos, los recursos tienen que desconcentrarse también, porque tenemos en 3 comunas de Chile concentrada la riqueza. Y es cuando hablamos de concentración política, también hay una concentración económica, y eso no es para todos los chilenos. Y estamos hablando con nuestros recursos naturales, que son de todos nosotros. Ejemplo, el agua. El agua tiene que volver a ser de todos los chilenos y no especular o entregarla a concesión, a perpetuidad, por ejemplo. Pero cuando hablamos de derechos sociales, significa que el Estado tiene que tener otra estructura, mayor musculatura y mayor poder para otorgar esos derechos sociales garantizados por el Estado. Y el ciudadano tiene todo el derecho a demandar al Estado o a exigirle al Estado que esos derechos se hagan realidad. Sergio, se nos perdió Sergio. Sigamos nosotros, chiquillos. Algo que pasó. conduzca René, que tiene experiencia.
¿Qué cosa? Se cayó ahí, sí. Me paré a ver qué había Entonces tú, pasado René, que y tienes experiencia volví con... justo... Como moderador Claro, sí, claro. de panel. No, me paré porque se Sí. cayó el internet y me paré para ver y justo cuando me paré volvió. Bueno, ustedes saben los problemas de BTR que hay sobre todo en pandemia, ¿no? En cuarentena, y eso habla de otros derechos que tienen que ver Sí. con la Así conectividad, ¿no? es, Con la información. el Ujú. acceso. Ahí volví bien, ¿no, Cecilia? Sí, Sí, sí. Sí. René, a ver si sí. pasamos a René ahora, Cecilia, ¿te parece? Para que demos la vuelta. ¿Qué te parece a ti el tema que he planteado recién, digamos? ¿Lo ves posible Sí, a mí me de parece que debatirse y de ejecutarse en la nueva es constitución? que, sí, bueno, los derechos, eh, finalmente los derechos tienen que ver con la forma en que eh, el Estado ayuda a que las personas vivan, chilenas y chilenos, vivan dignamente, vivamos dignamente. ¿No es cierto? Eso finalmente, por eso tienen que estar los derechos humanos en la base de esta constitución. En la constitución francesa, que seguramente han mirado, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa, adosada a la Constitución como parte del texto constitucional. ¿No es cierto? Termina el articulado y empieza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo creo que en Chile tenemos que hacer lo mismo. O sea, para mí esa es la base. No me gusta cuando se ha instalado una cosa como hablar de mínimos. Los mínimos. No, este no es ningún mínimo. ¿No es cierto? Esta es la base, este es el pilar de la nueva República de Chile que queremos construir. ¿No es cierto? Los derechos humanos, los derechos que conducen a que las personas vivamos en este país con dignidad. Eso me parece que es un tema central, fundamental. Ese es el pilar. ¿No es cierto? Y ahí se derivan los otros derechos que son sociales, que son políticos, medioambientales, económicos, culturales. Y el tema de la educación tenemos que mirarlo de una vez, digamos. O sea, el neoliberalismo y este sistema, ¿no es cierto?, enfocado al lucro, al negocio de la educación, ya sabemos, ha destruido la educación, ha destruido también la cohesión social, que eso es muy, muy, muy serio en nuestro país, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y ha generado una desigualdad que es inaceptable, ¿no es cierto? Que las personas que tienen menos, ¿no es cierto?, tienen una peor educación que las personas que tienen más. Y eso no puede ser. Eso no puede ser en una república, en un país, en una sociedad que aspira a un futuro compartido, a un futuro solidario, a un futuro justo, a un futuro equitativo como quiero yo. La gratuidad y la universalidad son elementos que tienen que estar, ¿no es cierto? Pero tiene que estar sobre todo la convicción del Estado de que no puede haber desigualdad en el acceso a la educación y que tiene que fortalecerse enormemente la educación pública, porque la educación pública es la que define lo que somos como sociedad. O sea, este es un tema mayor que tenemos que ser claros y para mi juicio, sin ambagia aquí, sin medias tintas. O sea, hay que ir por una defensa de la educación pública, por el fin absoluto del negociado de la educación. Y ahí hay que generar recursos, apoyos, en fin, estudiar de otra manera cómo se instalan los colegios en las comunas, ¿no es cierto? Llegar a un plan, llegar a un consenso sobre lo que se enseña. Si aquí ni siquiera está claro, ni siquiera hay un consenso claro sobre lo que se enseña realmente, ¿no es cierto? Entonces, Claro. y se aplican unas pruebas SIMSE que son humillantes para las personas que van al colegio que ofrecen una peor educación, para los niños y niñas y adolescentes. O sea, es una barbaridad. Este es un tema que tenemos que cambiar profundamente y yo me comprometo a abogar absolutamente en la convención porque haya una educación de verdad pública, ¿no es cierto?, que ayude a la cohesión social y a la igualdad, a la equidad que tiene que existir en Chile. O sea, ese es un tema central que va directamente a la dignidad y a los derechos humanos. Perfecto, René Naranjo. Daniel Trujillo, ¿también eres de quienes piensan que la educación gratuita y universal debiese estar por escrito en la Constitución? Yo creo que la educación tiene que estar por escrito en la Constitución con matices muy claros. O sea, perdón, integrando todos los matices con definiciones muy claras. Y lo que dice René es muy cierto, pero hay un elemento que yo creo que es fundamental incorporar ahí, que tiene que ver con el propósito de la educación. Hoy día hemos visto que la educación llegó al nivel de crisis que llegó, porque su propósito era segregar socialmente y fabricar, por un lado, distintos tipos de segmentos, ¿no? Los jefes, los mandos medios y los consumidores obedientes o la mano de obra funcional, digamos. Eso ha llevado a un deterioro profundo del concepto de educación como desarrollo humano. O sea, hay un familiar tuyo cercano, tal vez, René, el doctor Claudio Naranjo,
que planteó muy claramente, y ha sido una voz que ha predicado en el desierto todos estos años, ha estado planteando cómo la educación tiene que tiene que cambiarse profundamente desde su origen, pensando en hacerse ciudadanos felices, capaces de colaborar, de reconocerse a sí mismos. Y esta educación formativa, uniformativa que tenemos, no sirve sencillamente. Entonces tenemos que revisar no solo el acceso a la educación, sino también qué tipo de ciudadano queremos. Es súper importante volver a tener en el eje central de la educación la formación cultural. No es posible en las sociedades donde yo una vez estuve en Moscú, mira, y conocí a una niña que era mesera y ella no podía entender que yo, siendo padre, teniendo hija, viviera en un departamento y tuviera una lavadora en vez de lavar en el lavadero comunitario, y preferiría eso que tener piano. Hay que tener un piano en tu casa, me decía, por favor. Entonces vemos nosotros como el grado de arraigo cultural en una sociedad genera estos avances científicos, genera una sociedad mucho más preparada. Eso lo hemos perdido. Entonces, no solo poner ahí en claro que la educación en el PAC, como decía René, no en el PAC a mí tampoco me gusta, porque creo que es un ardid de la derecha de decir, mira, yo les voy a aprobar este PAC con salud, con pensiones, con educación gratuita, y ustedes no me piden nada más. Yo creo que efectivamente hay que subir la discusión y decir, por ejemplo, las pensiones, el grave problema de las pensiones es que tenemos un diseño social en que la dignidad humana termina con la laboral. Cuando una persona deja de trabajar, ya no vale nada en la sociedad. Entonces hay que hacerse cargo. Mira, René decía, el Estado tiene que ayudar. Esta mirada así del Estado subsidiario está tan permeable, yo estoy seguro que tú no lo compartes, pero sin embargo dice ayudar. El Estado no tiene que ayudar, tiene que hacerse cargo de promover un sentido de dignidad a las personas una vez que han dejado de formar parte de la fuerza laboral. Y esa mirada no existe. Entonces la dignidad va a regular todos los temas, pero sin PAC. Perdona. Cerraste lo que dice Daniel. Daniel. Perdona, pero le permito a una Cecilia frase que complemente. Solo una frase. Sí, el Estado de ayudar. El Estado es una forma de organización que nosotros nos damos. Para cambiar, hay que desestructurarnos para poder cambiar la Constitución. Y eso es súper importante, poder tratar de relacionar la forma del poder, la relación entre el poder y la ciudadanía. Nosotros somos los que nos gobernamos y nos damos una forma de organización y le damos esta forma al Estado. ¿Ah? Y el Estado le exigimos ciertas cosas, porque el Estado tiene que, no es que el Estado nos ayude y sea como un Dios, un Dios para nosotros. No, nosotros le decimos al Estado que son derechos los que nosotros se deben respetar, y le exigimos al Estado que lo haga. La educación, claro, lo que estamos hablando ahora es súper importante, pero hay que cambiar los currículums educacionales. No sé si eso podrá estar en la Constitución tan firmemente, pero hay que cambiar los currículums educacionales. Yo soy profesora y les puedo decir que la educación hoy día, como se entregan los cabros, no aprenden nada. ¿Ah? Esta interacción que tiene que tener los niños con el medio ambiente, los niños con la forma de organizarnos, los niños con la política, los niños con la educación cívica que tenemos, esta relación de poder cuidarnos entre todos nosotros, de poder diferenciar cuando algún compañero nuestro tiene otras formas de sexualidad o ha adoptado géneros distintos, poder respetar eso, y nos encontramos hoy día con que nadie enseña a los niños en esa relación de distintos géneros que hoy día tenemos en la sociedad. Eso nos da cuenta hoy día de los currículums educacionales que tenemos. Sí. René, cierra tu punto. Después de eso, yo le voy a dar un minuto a cada uno para que... No me expresé correctamente, y como bien dicen ahí Daniel y Cecilia, claro, es tan profundo, es que esto es interesante, ahí las palabras me traicionaron, porque es bien interesante, porque en realidad es tan profundo el cambio que es que de verdad estamos proponiendo un giro completo, ¿no es cierto? En 180 grados de la visión que tenemos del poder en la sociedad y de la estructura del Estado y de nuestra relación como ciudadanos con el Estado, ¿no es cierto? Porque hemos vivido 47, 48 años casi ya bajo este sistema opresor neoliberal donde la gente, nosotros todas y todos, quedamos librados de nuestra suerte, ¿no es cierto? Donde los derechos hay que ir a pelearlos a nivel judicial, lo vemos en la ISAPRES, que tiene récord de miles de demandas, en la AFP,
¿no es cierto?, todo lo que ha pasado con los retiros. Entonces, eso nos da ese lapso que tuve da una idea de la profundidad del cambio. Yo creo que eso hay que tenerlo claro, y quiero decir una pequeña cosa al respecto, que es que hoy tenemos una sociedad donde no hay debate político, donde tenemos trincheras, partiendo por el gobierno, atrincherado desde el 18 de octubre, ¿no es cierto? Atrincherado con una fuerza policial que comete crímenes contra los derechos humanos, que viola su sentido del deber, digamos, ¿no es cierto? Y eso está instalado y no pasa nada, al parecer, en el nivel del sistema político, no genera la conmoción ni el rechazo que debiera generar. Entonces también se espera que del debate constituyente en la convención se decida y se debatan todos los temas de la sociedad que no se están debatiendo en la élite, ¿no es cierto? Entonces se empieza a traspasar una carga muy grande a la convención. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, porque lo que la gente nos está pidiendo, las chilenas y chilenos, son cambios profundos, ¿no es cierto? Y yo quiero responder a esos cambios y quiero mejorar cada día en esa dinámica de aportar esos cambios profundos. Muy bien, René Naranjo. Bueno, Distrito 8, grandes temas hemos estado conversando, ha habido un debate más bien semántico, ¿no? De matices, de diferencias, pero al parecer en los grandes temas están más o menos en la misma línea, son de listas distintas, ustedes por lo tanto compiten, ¿no? Pero eso habla también de cómo fue la votación para el plebiscito, 70 y algo por ciento más o menos de Chile de acuerdo en que esto tiene que cambiar, en que el país tiene que dar un vuelco a cómo se venía viviendo, y qué bueno que estuvieron acá hoy día en el desconcierto, en este tercer debate que llevamos hacia la gente, ¿no? Para que tenga información y pueda este 10 y 11 de abril votar informada. No solamente cuidándose con las medidas sanitarias correspondientes, vamos a ver, ¿no? Que decantan eso, todavía están ahí en debate, sino también informada. Les dejo un minuto ahora para que puedan cerrar y englobar sus principales ideas y despedirse también. Daniel Trujillo, comencemos contigo, pasamos con Cecilia Valdés y cerramos contigo, René. Bueno, muchas gracias, Sergio, por este espacio. Gracias, René. Gracias, Cecilia. Creo que ha sido, tal como tú decías, un ejercicio interesante de debate político, ¿no? No solo semántico, porque está esta idea de que la política tiene que ocuparse de las cosas. Yo creo que la política tiene que ocuparse primero de la idea, primero de los conceptos básicos. Y por eso es súper importante, nosotros consideramos súper importante la lista del pueblo, explicarle a la gente la diferencia entre votar por un independiente y votar por uno que no es independiente, y votar por alguien que va en cupos de partido. La diferencia está precisamente en que hay un privilegio de por medio. Nosotros somos representantes ciudadanos que tuvimos que salir a juntar nuestros patrocinios, que tenemos una propuesta al país que no ha sido visibilizada porque no accedemos a los espacios, somos como antisistémicos. Nosotros tuvimos una primera definición que es la gran definición que nos diferencia a todos. Es decir, no vamos a ir de la mano con ninguno de los partidos que dejó solo al pueblo en el estallido. René hablaba de los crímenes de derechos humanos. Es cierto, este gobierno no solo es violador de derechos humanos, también es un gobierno que está en entredicho por corrupción. Mira lo que pasó, recién lo que se acaba de saber, estas maniobras del presidente para salvar a sus amigos y sus propios intereses en los casinos Enjoy. Ese es el gobierno en el que estamos viviendo, esa es la situación en la que estamos viviendo, bajo una dictadura que viola los derechos humanos y le roba a los chilenos, así, hace más de un año. Y resulta que los partidos políticos, todos, desde el Partido Comunista a la UDI, han permitido esto. Nosotros en la lista del pueblo dijimos, no vamos a hacer ese juego, vamos a levantar unas candidaturas independientes y no vamos a arrastrar con nuestros votos a ninguno que sea militante de un partido. Y ese es el llamado que yo les hago. Hay gente muy bien intencionada, gente muy capaz, que me encantaría que se hubiera dado de otra forma esto, hubiéramos tenido la posibilidad de trabajar juntos, pero si con esos votos va a ayudar a alguien que va en un partido político, de los cuales durante todo este tiempo no hicieron nada para ayudar a los chilenos realmente y dejaron solo al pueblo en la revuelta, entonces yo les recomiendo que miren por otro lado, porque independientes hay y la lista del pueblo existe y tenemos candidatos en 21 distritos en todo el país, un solo programa, y no le respondemos a nadie que no sea la gente que nos firmó su patrocinio para poder inscribir nuestras candidaturas. Muchas gracias, Daniel Trujillo. Cecilia Valdés, tu minuto. Gracias. Al fin de Sergio. Gracias, Sergio. Gracias, Daniel y René. Hemos tenido una bonita conversación. Yo creo que, mira, primero, en esta desestructuración que yo le llamo, para poder enfrentar esta convención constitucional, las personas y el llamado que nos hicieron
es que las ideas no pueden ser menos importantes que el dinero. Cuando la política se acercó al dinero, se corrompió. Por lo tanto, es muy importante que las personas tengan consideración con las ideas que su constituyente va a tener para representarnos en la Convención Constitucional. Yo no soy de la idea que algunos son buenos o malos porque militan, o porque no militan, porque creen en Dios o no creen en Dios. Eso es discriminación para mí. Lo digo así, derechamente. Yo creo que cada uno tiene el derecho de militar o no militar, de creer en Dios o no creer en Dios, de ser de la U, o ser de Colo-Colo, de la Católica o de Santiago Wander. Yo creo que en las opciones personales de uno no pueden ser discriminadas por eso. Por eso es tan importante las ideas que yo llevo a la Convención Constitucional. Por eso creo que los derechos sociales, como la vivienda, la salud, la educación, las pensiones, y la educación, tiene que ser derechos garantizados, no seguir siendo un negocio como hasta ahora lo es. Por eso creo que el agua debe volver a ser de todos los chilenos y no seguir siendo concesionada a perpetuidad para que los mismos de siempre sigan haciendo negocio y especulando con un recurso natural que es de todos nosotros. Por eso creo que la relación entre la ciudadanía y el poder cambió a partir del 18 de octubre. La gente jubiló a la oligarquía gobernante, a la oligarquía que no solo gobierna, sino que además concentra el poder económico. Y eso nos hace un llamado para desestructurarnos en esta conversación, que no puede ser una torre de Babel tampoco, en donde cada uno se atrinche en sus ideas y no escucha a nadie más, y son las que yo voy a llevar. Nosotros tenemos una responsabilidad más grande, que es ponernos de acuerdo entre personas distintas que pensamos distinto. Y ese es un desafío y una responsabilidad que uno asume como candidato, candidata a constituyente y representar nuestro distrito, que es el 8, que es el más grande de Chile, en la Convención Constitucional. Gracias, Cecilia. Estamos hablando de Colina, Lampa, Pudahuel, Quilicura, Tiltil, Cerrillo, Estación Central y la Gran Maipú, ¿no? Ahí está la madre de todas las batallas, seguramente. René Naranjo, tu minuto al final de este debate. Estás con micrófono apagado, René. Ahí sí. Agradecerte, Sergio, al desconcierto, la invitación, también, por supuesto, a Cecilia y a Daniel por este debate, en el que esperamos haber entregado información y puntos de vista sobre lo que será justamente la conversación, la discusión que tendremos en la Convención Constituyente. Yo soy periodista, llevo 35 años, cumplo este año ya trabajando, desde que empecé en la revista Cauce, en 1986, publicando artículos de teatro y de cine. Cauce, una de las primeras revistas que se levantó justamente para denunciar los crímenes de la dictadura. Han pasado estos años y nunca he sido militante, nunca he participado de una elección política. Esta es la primera vez que salgo del periodismo para ir a buscar un cargo de elección popular. Lo hago con plena conciencia, lo hago desde mi independencia y pensando en que quiero representar a las votantes y a los votantes, a los electores del Distrito 8, este distrito extenso que tiene diversas urgencias, ¿no es cierto?, de sectores que no tienen agua, ¿no es cierto?, en el norte del distrito, en la provincia de Chacabuco, localidades como Rungue, que tienen 2 horas de agua diarias, mientras muy cerca hay lagunas artificiales, que incluso ganan premios internacionales, ¿no es cierto?, una concentración de desigualdad, ¿no es cierto?, y de inequidad ahí, aquí, en plena región metropolitana, y separadas por apenas unos kilómetros de distancia, donde tenemos un distrito donde tenemos problemas de vivienda, ¿no es cierto?, donde hay tomas ¿no es cierto?, que van escalando los cerros, ¿no es cierto?, problemas urgentes, ¿no es cierto?, todo lo que pasa con la educación, en fin, con la desigualdad incluso, que lleva a invisibilizar a nivel social un distrito completo, el más poblado, el que tiene el padrón más grande de Chile, es invisibilizado habitualmente en los medios de comunicación y solo se le ve cuando hay un crimen o hay una situación, ¿no es cierto?, de alarma. Pero no hay una mirada respetuosa ni consciente de las necesidades de sus habitantes. Yo quiero llevar su voz a la Convención Constituyente y quiero expresar ese mandato, porque lo que tenemos que cambiar es este concepto representativo en que la ciudadanía delega
su poder en representantes que luego nos hacen cargo, y si te he visto no me acuerdo, y tiempos mejores, y gana la gente, y no sé qué otras cosas que nunca se cumplen, y que los vecinos y vecinas del Distrito 8 tienen súper claro, y me lo han dicho muchas veces, ¿no es cierto? Y tenemos que cambiarlo por el ejercicio del mandato ciudadano. Yo propongo plebiscitos ciudadanos, ¿no es cierto?, donde la gente pueda proponer temas y que sean debatidos a nivel nacional, y que eso sea escuchado por un jefe de Estado por obligación, y propongo iniciativa popular de ley para que los vecinos se puedan agrupar y decir, queremos cambiar este tema, queremos influir en la vida. Eso es lo que yo quiero llevar a la Convención Constituyente, la voz ciudadana, y la quiero dejar plasmada en lo que va a ser el documento fundacional de la República de Chile. René Naranjo, Cecilia Valdés, Daniel Trujillo, muchas gracias por haber estado con nosotros en el Desconcierto, en este tercer debate para la Convención Constitucional. Les agradezco, sinceramente, les deseo lo mejor también, que gane el mejor, la mejor, ¿no? El que tenga mejores ideas para este país. Y los dejo invitados a ustedes y también a toda la comunidad del Desconcierto que nos sigue por las redes sociales del diario, por YouTube también del diario. Ahí va a estar este debate, ¿no? Para que ustedes también lo puedan revisar más tarde, difundir entre su propio distrito. El próximo martes, el martes 23, estamos cada martes y jueves haciendo estos debates, el próximo martes vamos a estar con el distrito 7. Isla de Pascua, Juan Fernández, Valparaíso, Concón, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco del Tao, San Antonio y Santo Domingo. Ya está confirmado Jaime Daza y la ex ministra de Transporte, Paola Tapia. Estamos confirmando a la tercera persona que va a participar de ese debate. Así que los esperamos el próximo martes. Les dejo un abrazo. Mucha suerte nuevamente, Daniel, René y Cecilia, este 10 y 11 de abril. Que estén muy bien. Cecilia, Gracias, chiquillos. René, Ojalá inviten a más mujeres y a... Es verdad. Sí, el pasado fueron puras mujeres. Ojo, que el pasado fueron puras mujeres. Vamos, que se puede, Muchas chiquillos. gracias. Sí, Chao, un abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo.